Primero, en C5N, encontraron muerto al empleado de la Biblioteca Nacional que se encontraba desaparecido. Reiteramos esta triste información. Primero, en C5N, encontraron muerto a este hombre que estaba desaparecido y que su familia lo estaba buscando intensamente. Se trata de Emiliano Echegoyen, tenía 39 años, empleado hace ya muchos años de la Biblioteca Nacional. Este lunes se había cumplido una semana de la desaparición de Emiliano. Su familia lo buscaba con desesperación. Había salido de su casa en Berazategui. Nos contaba su familia en ese momento que estaban tratando de recabar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona del barrio donde toda la vida vivió Emiliano, que había salido a encontrarse con un abogado a quien conocía, que además era su amigo. Había ido hacia la ciudad de Buenos Aires, una cámara en una avenida muy céntrica de Berazategui, que tiene un bulevar. Era la única cámara que había llegado a registrar el último momento de Emiliano pasando por allí, que se cree pasó por el centro comercial de esta localidad del conurbano bonaerense y que de allí se dirigió a la capital federal a este encuentro al que nunca llegó, Adrián. Esta semana justamente nosotros estábamos en vivo trabajando con Diego Gabriel, estaba a cargo de la cobertura, conversamos con su hermano. A esa altura no tenían ningún tipo de información, había un reclamo por parte de la familia de Emiliano para que la justicia y la policía avance en la investigación. Durante este tiempo no hubo novedades hasta que acabamos de conocer esta información. Lo encontraron muerto al empleado de la Biblioteca Nacional que estaba desaparecido. Nos contó el hermano que durante este tiempo lo que hacía era teletrabajo porque la biblioteca estuvo cerrada por cuestiones de pandemia. Pero esa mañana, ese lunes, decidió irse a encontrar con su abogado y después de ese encuentro, no se sabe si se concretó ese encuentro, creemos que no. No, el hermano había dicho que no había llegado a encontrarse, pero además la gran dificultad era que Emiliano no tenía teléfono celular, que se manejaba con el celular de su hermano, Emiliano Martín Echegoyen, que desaparece de Berazategui. Este hombre de 39 años estaba desaparecido desde el lunes 12 de julio. Se iba a dirigir al estudio jurídico de este abogado, que además, como decíamos, era su amigo. Su familia estaba desesperada. Lo último que sabían de él es que había salido de la casa del hermano a las 8:50 de la mañana de ese lunes 12 de julio. Después de entonces más de 10 días desaparecido. Esta es información que está primero aquí en C5N. Lamentablemente apareció sin vida Emiliano Echegoyen. Bueno, por la información que nos va llegando, tenía 40 años Emiliano. El lunes 12 de julio salió de su casa con la intención, como decía vos, Sofía, de dirigirse al estudio de un abogado. Presentaron 2 denuncias por la desaparición, aunque la investigación aún no arrojó pistas firmes. Está con nosotros Paulo Cablan. Paulo, ¿cómo te va? Compañeros, muy buenas tardes. Silvia Borrone, la fiscal que tenía la causa. Ese día habló con un abogado, ese abogado que es conocido de aquí de Buenos Aires, compañero de trabajo, era compañero de trabajo de él en la Biblioteca Nacional. Le dijo, sin entrar en detalles, que quería hacer una consulta por un tema de familia. Tenía un divorcio conflictivo con su exmujer. Él se había ido de la casa a la casa de un familiar, mientras que ese mismo día, justo ese día 12, el de la desaparición, su ex se retiró de la vivienda que habían compartido hasta que estuvieron en pareja. Lo estaba contando a ustedes, claramente había solo una cámara, no había más información que eso, puede ser un misterio, pero todo se hace presumir de un posible suicidio. Posible, decimos por las características. Obviamente están trabajando ahora, es muy poca la información que tienen los peritos, los investigadores. A partir del trabajo de los peritos van a tener algún dato más claro.
Pero bueno, es eso lo que se investiga. Paulo, es muy extraño, llamaba la atención incluso en el momento en que su familia desesperaba, trataba de dar Sí. con su paradero, que no tenía celular, que tampoco tenía tarjeta SUBE, Sí, por a lo mí me tanto llamó no mucho se la lo pudo atención. rastrear. O sea, es llamativo, la verdad, que hoy, en Una esta persona época, sin celular, sin tarjeta ¿no? SUBE, sin ningún Claro. tipo de contacto. Pero bueno, eso era lo que llamaba la atención y lo que hacía más difícil la búsqueda. Claro. Y el lugar del hallazgo, aparentemente en los fondos de la casa de un hermano, encontraron el cuerpo Ajá. colgado. Hace suponer de un suicidio. Hace suponer, esto, Sí. no Claro. sé, hay que demostrarlo, hay que probarlo, pero bueno, sería quizás la hipótesis más firme. ¿Cuánto tiempo, Paulo, Alguien que estuvo estaba desaparecido? desde el día 12. Del 12 de julio. Saquemos Sí, la cuenta. sí, recién lo Hoy, mencionábamos. 10 días, 12 Sí. días, ¿no? Sí, 10 días. 10 días aproximadamente. La denuncia se hizo relativamente rápida porque los familiares evidentemente estaban preocupados porque él no estaba bien, estaba atravesando una situación de mucho conflicto, mucho temor y aislamiento. ¿Tenía hijos? No lo sé, Yo, o sea, ¿sabés no qué? sé. Creo que no nos quedó claro si tenía Sí. hijos en el momento en que su familia planteaba esta situación, pero su familia pensaba que estaba perdido. Confiaba en encontrarlo con vida. Porque había perdido el conocimiento, había tenido una actitud bastante extraña unas horas antes. Lo contaba una amiga que estuvo hablando con nosotros los otros días, pero también puede ser parte de un estado depresivo. Uno Sí. interpreta sin Como que estaba mayores medio detalles. perdido, ¿no? Que él salió a caminar o a hacer un poco de actividad y cuando regresó anotó, caminé o algo, anotó en un papel. Ajá. Y ella le preguntó por qué anotaste esto y él le respondió porque para no olvidarme. Wow, Si claro. esto decía que era la interpretación, quizás estaba perdiendo el conocimiento y de allí la presunción o quizás la esperanza de los familiares de decir, bueno, quizás perdió el conocimiento y está deambulando Paulo, sin saber quién es. Evidentemente esto no No ocurrió. es que la policía encuentre el cuerpo, no. Vamos a modificar la información porque nosotros dijimos que había aparecido y que con la colaboración de la policía se encontró el cuerpo. No, un hermano lo encuentra en el fondo de su casa. En el fondo de su casa, sí, en un árbol, encuentra el cuerpo. Obviamente esto es reciente, no hay mayores detalles. De ahí la notificación a la policía. Supongo que los peritos van a clarificar un poco más en un rato. Es muy importante la data de muerte, si es ese día, si puede ser 10 días, si es mucho menos, qué pasó en ese lapso. Todavía no se sabe nada. No. Pero lo Decíamos cierto que termina esta búsqueda de la peor manera, Sí. ¿no? Decíamos que su familia tenía la esperanza de encontrarlo con vida porque daba su descripción, mencionábamos los tatuajes, incluso lo están viendo allí en pantalla, que son tan representativos, ¿no? A la hora de dar con el paradero de una persona, tan importantes porque es un sello absolutamente personal. También la altura, que medía más de 1,70 m. Bueno, la familia tenía esperanza de encontrar a Emiliano con vida, aunque era absolutamente misteriosa la circunstancia en la que Emiliano se había ausentado de su casa, ¿verdad? Y sí, claramente. En un rato vamos a tener más información de lo que pudo haber ocurrido. Esto es reciente, seguramente va a ir surgiendo información pericial en las próximas horas. Paulo, muchas Hasta luego, gracias. un placer. Hacemos una pausa y enseguida ampliamos esta información.